Hola, hola, feliz día, feliz sábado, sábado poderoso, en gratitud por la vida, por todos los seres que nos rodean y todas las maravillas que ocurren a diario. Le doy gracias a cada uno de ustedes que se va incorporando a este maravilloso espacio. Soy Carolina Rojas y represento a la ICF Venezuela en estas maravillosas entrevistas llamadas Conversaciones para Crecer. ¿Por qué conversaciones para crecer? Porque vamos a compartir, vamos a hacer esa sinergia entre cada uno de los miembros que esté aquí invitado y entre cada uno de ustedes para aportar lo mejor y la experiencia que cada uno de nosotros tiene a través del coaching. Hoy vamos a entrevistar a un personaje muy especial. Es abogado, líder coach, que es el doctor José Alexis Bravo. Nos va a estar hablando desde la resiliencia, pero no desde un punto de vista teórico. Nos va a hablar desde su experiencia con la resiliencia, cómo ha logrado sus triunfos, cómo ha logrado su evolución y su crecimiento a través de esta maravillosa capacidad que habita en cada uno de nosotros. Ya está con nosotros, vamos a darle entonces permiso para que... Uh, Alexis, ¿cómo estás? Hola, ¿Cómo estás, José Alexis? Feliz día. bien, bien, muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Muy bien. Estoy ahorita viendo tu presentación y me tuve que cambiar de sitio porque como hablo duro, me fui para que un vecino. Y estoy aquí con ustedes. Un grato placer hablarte de ese tema tan importante como es la resiliencia. Gracias a ti por aceptar nuestra invitación. José Alexis, ¿me escuchas? Ya, ya, espérate un momentico que voy a ponerme más. Dale, Buenos ¿sí? días, Franklin. Nos están saludando. Gracias. Gracias a todos los presentes. Ajá. ¿Y ahora? ¿Estás bien? Ahora sí, tengo que pulsar el audífono para poder escucharte bien. Ok. José Alexis, estamos para escucharte. Nos honra tu presencia. La resiliencia. ¿Qué es la resiliencia para José Alexis? Fíjate, este tema para mí es importante porque primeramente para tener el concepto de resiliencia, tú formas parte de él. Es decir, he aprendido en la vida que todas las adversidades, bajo todas las perspectivas negativas, cómo las afrontas tú, cómo las superas y cómo haces tú para transformarla positivamente. Y bajo ese criterio, mi vida ha sido marcada en términos de decir que soy resiliente. Muy bien. ¿Podrías hablarnos de un poco cómo esa resiliencia Ok, cómo has conquistado ese proceso resiliente? fíjate, Cuéntanos de ti. yo voy a hablar de mi experiencia propia y después voy a hablar como líder profesional en la parte de coach. Y creo que todos los coaches también tienen que conectarse porque esto es algo muy importante. A la edad de 2 años y medio, yo soy gemelo. A la edad de 2 años y medio, yo tuve una enfermedad que se llama meningitis. La meninge me afectó prácticamente los dos oídos. El 90% del oído derecho tengo una afectación, tengo una discapacidad auditiva, es decir, en términos médicos, tengo una hipoacusia bilateral alterna, es decir,
90% de sordera en la parte derecha y un 56% en la parte izquierda. Entonces, eh, yo no conocía esto de lo de resiliencia, te confieso, no lo conocía. Simplemente he hecho mi vida así, honradamente, y es una parte importante dentro de la parte de resiliencia, asumir que eso forma parte de ti y que de una u otra forma tú lo traduces en tu vivencia, en tu sentir, en tu querer, en tu tener y en tu poder para poder armonizar ese ser que te dice: yo soy discapacitado, pero no me siento discapacitado porque transmito la positividad, que he logrado muchas cosas a través de mi experiencia. Muy bien, entonces nos hablas de que has desarrollado la resiliencia sin haber tenido el concepto teórico de lo que es en sí mismo. Ahora, Sí, ¿cómo te ha ayudado el coaching? ¿Cómo te ha ok, ayudado el coaching anímica, emocional, mentalmente en tu proceso? bien. En el año 2012, yo como se dice, me internalicé en el proceso de coaching, aprendiendo un poquito más de, y conociéndome más, porque a veces en tu mente te atormentan muchas cosas de decir, ¿en qué mano estás? ¿Estás en manos de los demás o estás en manos tuyas propiamente? Es decir, ¿cuál es la realidad que suscribes? Y un poquito más de atreverme, que tengo que generar más autoconfianza y creer en mis capacidades y no el entorno que te perjudica. Cuando me meto en el área de coaching, simplemente vi que a través del PNL vi muchas herramientas poderosísimas como la visualización, el anclaje, el reencuadre, pero más que esas técnicas me interesaba más yo como persona. Es decir, estaba yo mi sentir y mi pensamiento, o sea, ser congruente entre mi pensamiento y mis acciones. Y el coaching me ayudó como herramienta poderosísima porque pude salir de ese miedo, de esa, ¿sabes? De esos complejos internos que te atosigan. Y mira, traté de, como se dice, de ser más fuerte, de creer más en lo que yo estaba haciendo, y creo que el coaching se convirtió a partir de ese momento una herramienta poderosísima emocional, de todos los puntos de vista. Emocional porque recuerden ustedes que los coaches, una de las partes más importantes es esas emociones, cómo las fluye, cómo la canaliza, qué está pasando con esa emoción, qué sientes. Y me hice todas las preguntas para realmente ponerme en una plataforma como una persona que, sin complejo, sin miedo, que pudiera hablar de su vida tranquilamente y poder decir que si otros pudieron, ¿por qué yo no? Y eso Entonces, se trató, coach. Sí, ok, entonces podríamos hablar de una nueva identidad más fuerte, con menos complejos, más decidida a sí, lograr tus objetivos. sí, fíjate, yo un poquito más a entrar el término por qué ser resiliente, cómo mejoramos ser resiliente. Si ya tú conoces el concepto, ¿cómo actuamos siendo resilientes? Y es ahí el detalle. El detalle es que tienes tres preguntas o tres escenarios que son: ¿están en manos del destino? ¿Están en manos de tu realidad? ¿O están en manos de un tercero? Y resulta que el ser resiliente es que tú puedes crear el mundo y cambiar esos paradigmas de manera que pudieras decir que, oye, vale, qué lástima que mis padres me educan bajo el dualismo de este es el bien y este es el mal. No, tienes que cambiarlo, transformarlo para hacer de ti una clave. ¿Cuál?
he escuchado, a lo mejor ustedes también han escuchado, que el resiliente abandona el sueño del tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo lo manejas tú, es tu realidad. Tú la suscribes bajo ese término y pones la determinación. Si me permite, creo que a veces cuando no tenemos eso bien claro, nuestras actitudes empiezan, como decimos nosotros los coaches, hay mucho ruido, hay muchas cosas que están en ti, en tu interior, que todavía no está en calma y que tú no la estás controlando. Es decir, el cerebro límbico empieza a actuar emocionalmente, descoordinadamente, y el neocortés está como por allá a un lado y no toma el control de la solución de ese cerebro. Y creo que aquí está la clave. La clave es poner en armonía el cerebro, como decir el triuno, poner en armonía no solamente el reptiliano, que es el poder de la decisión, sino también que el límbico, bajo el neocortés, que te hace tener la actitud de ser positivo y de aceptar que tú eres una persona resiliente. Wow, me impactó mucho esa frase. Yo no la había escuchado antes. El sueño del tiempo. ¿Te refieres Sí, al sueño del tiempo entonces como dejar de ser víctimas de una vida autómata para entrar entonces a vivir la vida desde la conciencia, tomando esa sí, decisión que tú dices? sí. Es un poquito, como dije al principio, Carolina, este, ese cambio de paradigma es importante, porque a veces nosotros, desde el punto de vista de tus creencias, traes un cúmulo de cosas que tienes que, digamos, validarla o contrastarla con el medio. Y nuestros padres a veces nos educan, o el mismo medio nos educan, que hay mucho, ese dualismo entre bien o mal, el causa-efecto, nos hacen analizar los extremos. Y resulta que no es así. Resulta que tú, bajo la perspectiva que te dije, que si tú estás en manos del destino o estás en tu mano y es tu realidad, abócate a la realidad. Tú puedes cambiar eso. Y es de ahí donde surge la idea de ser resiliente, porque, porque es tu yo, es tu vida. Y tú tienes cuatro cosas ahí fundamentales en ponerla en armonía, como el poder, el sentir, el tener y el hacer. Y tienes que armonizarlo, porque hay un mundo interior y hay un mundo exterior. El mundo interior es sentir y pensar, y el mundo exterior es hacer y poder. ¿Cómo lo armoniza? Y ahí está la clave de cómo influye esos pensamientos para que tú mismo te des como yo la oportunidad de transformarlo. Y por eso es que digo que el resiliente abandona el sueño del futuro porque estás en una incertidumbre y tú en esa incertidumbre no las puedes tener ahí. Tienes que pararla y decir, ya va, esta es mi realidad. Entonces, tú dices, bueno, yo asumo mi responsabilidad porque soy discapacitado, pero no me siento discapacitado y actúo como tal, ¿me entiendes? Entonces, es ahí la clave. Y por eso la afrontación tiene que ser positiva. ¿En qué sentido? En tres cosas. En el pensamiento, en la emoción y en la conducta. Ok, ¿en qué consiste ese cambio de paradigma basándonos en esa trinidad de la que hablas? Pensamiento, emoción y actuar. ¿Cómo? A través de la conducta. ¿En qué consiste? ¿Cómo podríamos nosotros aprender a través de la experiencia de José Alexis Bravo cómo cambiar nuestros paradigmas, cómo lo cambiaste tú? Fíjate, aquí entra dos cosas, un proceso evaluativo y un proceso de internalización, dos cosas. La primera, el proceso de internalización. Fíjate, cuando una persona, en el caso mío, que la viví porque tengo que plasmarlo, es así, si tienes un pensamiento negativo,
ya de antemano tienes una conducta bloqueadas. Entonces tienes pensamiento y tienes la conducta bloqueada. ¿Y cuál es la emoción? La rabia y la frustración. Ese es un primer elemento. Ahora, vamos al lo que te dije anteriormente. Cuando los padres nos crean o nos educan bajo esos extremos, bien o mal. Fíjate cómo actúa el ser resiliente. Yo acepto eso, pero con cierta abnegación, es decir, con un dualismo. Pero ¿cómo es mi pensamiento? Mi pensamiento es de cambio y de aceptación y de amenaza. Es las dos cosas. Y la segunda, la emoción, es como me genera ansiedad y me genera también, más que sobre todo, ansiedad. ¿Y cuál es la conducta? Y lo viví, el victimismo. ¿Cuál es el victimismo? En que tú dices, oh, vale, lo que pasa es que yo soy sordo, ¿sabes? Aquí, entiéndeme. No es la actitud. Ahora, ¿cómo es el cambio o la transformación? Esta es la clave. Afrontar. ¿Cómo afrontar? Mi pensamiento tiene que ser de afrontamiento. Mi conducta es de aceptación y resiliencia. Y mi emoción, ¿sabes cuál es? La lucha y la aceptación. Y ahí está la clave. Ok, cuando hablas de afrontación, ¿te refieres de mirar nuestras creencias, que como dices tú, pueden venir inclusive de nuestros padres, en tu caso a lo mejor quizás protegiéndote por esa incapacidad, afrontarlas y transformarlas? ¿O cómo sería el Cuando, paso? sí, mira, lo que pasa es que cuando tú dices afrontar, la palabra afrontar desde el punto de vista de PNL es una palabra muy positiva, es de mucha gallardía, si lo ves desde ese punto de vista. Simplemente hay una realidad cuando tú dices, bueno, nos crearon nuestros padres, pero cuando lo transformo, me di cuenta de que no hay una verdad absoluta, Carolina. Y bajo esa verdad absoluta, tú puedes transformar y crear el mundo resiliente. Un poco el concepto de la física cuántica, de que hay múltiples verdades que en este momento son una realidad para alguien, ¿no? Y Sí, en función, y en función de esa resiliencia, ¿cómo podemos crear realidad actual? mira, el primer elemento es que yo acepte, por ejemplo, de ser resiliente, ¿ok? Yo acepto, Ujú, ese es el primero. Fíjate, acá hay ok, varios pilares, o este, digamos el círculo de ser resiliente, de ser resiliente. ok. Primero, que yo tengo que hacerme una introspección. Primero, ¿quién soy yo? ¿Cómo soy? ¿Cómo fluye esa emoción? ¿Qué está pasando en mí? El segundo, la iniciativa, porque aquí hay una parte que nosotros, los resilientes, que no se ve, pero es algo que es intangible, que está en nuestra actitud, que es la autoconfianza y la empatía. ¿Y cómo se logra eso? Hay que tener iniciativa. Ese es el segundo elemento. El tercer elemento es que te ayuda a tener creatividad. La creatividad es parte de que el cerebro está actuando armónicamente y está disgregando hormonas que es de felicidad y de humor, que esa es otra clave también. Hay que tener sentido de humor, ese es el cuarto. Y el quinto, que es la parte de afrontar y la autoconfianza. De manera que son 5 elementos que forman ese tipo de círculo para ser resiliente. Ok, me encantan esos elementos que nos estás nutriendo hoy con tu conversación, sobre todo el del humor, reírse, ¿no? Sabes que el venezolano, nosotros conseguimos un chiste de todo, nos reímos. ¿Cómo eso nos puede ayudar a nosotros a esa resiliencia? ¿Cómo modifica las conductas el humor? Ok, fíjate, imagínate tú que estás en un taller, ¿verdad? Y que de Ajá, repente tú te llama por tu nombre y no tienes los aparatos. Yo tengo 2 aparatos
que hay que quitármelo. Obviamente no distingo bien los decibeles de la voz o el sonido. Entonces te dicen, por ejemplo, hola José, y de repente te dice, no, son las 8:30, disculpa, vale, te están saludando, y das esa respuesta. Yo me río de eso, porque forma parte de que tú tienes que, ahora sí lo hago, y con mucha confianza lo hago, de pedirle a la persona que antes no la hacía, y ahí viene la iniciativa. Disculpa, ¿podrás repetirme? Y antes no. Y esas son Ok, las cosas de un humor que tú dices, wow, ¿cómo te haces crecer frente a eso? Por un detalle. Y lo otro, que en unos talleres, que también pasa, y a lo mejor tú lo has hecho, o otros colegas, cuando te dicen, imagínense ustedes que están frente a una situación adversa y le dicen que de estos tres elementos, ¿con cuál se identifica? Entonces te dicen la zanahoria, te dicen el huevo o te dicen el café. Y el yo café, pregunto, el huevo y la zanahoria. bueno, a lo mejor tú dirás, bueno, el café, muy bien, y te digo, ¿por qué el café? Entonces, aquí viene la respuesta. La respuesta es que el café se adapta a todas las circunstancias. Y ahí es el elemento emocional y de pensamiento, de actitud de un resiliente. Entonces, ¿qué combinamos? Mira, el humor, por más que tú lo tienes que llevar, es que lo traduce, se te ve, porque tienes que tener congruencia en lo que dices, en lo que haces, porque tu zona de confort ya estuviste un paso y ya no, ya te atreves. Si alguien te dice, mira, eres sordo, sí, yo soy, ¿cuál es el problema? No sentirte mal, ¿me entiendes? Hay un humor ahí porque el venezolano, aparte de que es muy de sentido de humor, por no decir la palabra que no distingue, este, es muy chalequeo y esas cosas forman parte. A mí me decían, por ejemplo, Shakira, Eliodoro, o sea, cosas que en el tiempo me atropellaban, pero hoy en día me río y forma parte de una risa, porque sabes que aquello otro elemento que me hace a mí, que yo puedo recordar el pasado, pero yo no lo formo como si fuera parte de mí. Lo recuerdo y hasta ahí, hasta ahí. No lo puedo poner una cinta repetitiva todo el tiempo porque entonces me estaría atropellando el inconsciente, me atropellaría el cerebro mío, el límbico tomaría posesión, el neocorte se pondría a un lado, entonces no tiene sentido. Entonces, el humor es clave en este proceso, es clave y sabes que yo me siento orgulloso de lo que soy porque si tú no lo eres, mira, el sentido de la vida, el sentido de las cosas que tú tienes, tu familia, tus valores, tus amigos, tus hermanos, inclusive, fíjate, yo tengo un hermano que se llama Alessio José, que es gemelo. Él para mí es clave en este proceso, es clave. Y cuando digo clave es porque vivimos las mismas vidas y todo, en el sentido que tenemos casi, somos contemporáneos, y entre nosotros también tenemos un humor único entre los gemelos. Algo que también me ayuda desde el punto de vista emocional, y es un valor propio, ¿sabes? Cuando yo te dije al principio que tener, sentir, eh, sentir, hacer y poder forma parte, porque cuando tú evalúas el, el sentido del yo, esos elementos son clave porque tú, tú a tu vida le tienes que poner humor, Carolina, así de sencillo, tienes que ponerle humor. Así como, por ejemplo, tú asomas esa sonrisa, tú dices, bueno, la felicidad no es tener la sonrisa, la felicidad es que de mente, de acción, la demuestra, la propaga, se siente, eso se siente. ¿Sí me explico?
Claro, estás totalmente hablando no solamente de hacer la resiliencia, sino ser resiliente desde el ser, desde el pensar, desde el sentir. Y eso es como un aroma, una proyección como los rayos del sol. Sí. Imposible negar, vamos a Ujú. decir, la energía que tiene y emana la persona resiliente, como tú lo estás haciendo hoy. Te diría, me llamó mucho la atención lo de la grabadora, ¿no? Ahí soltamos la cédula unos cuantos, ¿no? Poner la grabadora en el pasado todo el tiempo. ¿Qué le dirías tú a estas personas que están comparando esta nueva normalidad con con lo que había antes? O sea, ¿cómo dejar de darle a la grabadora, al tape, para vivir el futuro? Muy bien. Fíjate que importante que me menciona esto porque muchas veces esa película atormenta en un proceso cuando quieres hacer un cambio. Cuando estás en ese proceso de la película siempre está ahí. Este es un proceso que lleva tiempo y también lleva mucha madurez emocional. Y cuando tú tienes esa madurez emocional, ya tú paras el tiempo. Yo, a la edad de 19 años, yo tenía esos dolores de cabeza y recuerda que el oído representa el equilibrio en el ser humano. Sí. Y fíjate que cuando ya iba adquiriendo una madurez por la edad física, 25, 30 años, ya yo estaba en un proceso de internalización, de cambiar. ¿Y cuando lo hice? Fíjate, aquí te acompañan muchos valores que están dentro de ti como persona. Primero, el valor de Ok. familia. Segundo, el estima que tú sientes. Ya tú empiezas a agarrar seguridad. Y esa película, a partir de ese momento, la tenías que reforzar. Y cuando hice Ok. el curso de coach, fue ahí en el momento que paré los ruidos. Paré lo que llamamos nosotros en coach esos saboteadores. Porque el Ujú. saboteador está el victimismo, el saboteador está el que te hace distraer, el saboteador está en que te pone indisciplinado. O sea, todas esas cosas le hice un momentico, ya va. Esto va para acá y esto es el que tiene que ir. A partir de ahí, en ese momento te das cuenta de que el cerebro es tan poderoso, es tan, digamos, que guarda muchas dendritas de información en el mismo y tú dices, no, esta es la que yo decido. Y recuerda que la felicidad es una decisión y mi felicidad fue aceptarme y así como tal, yo dije, esta película no tiene que seguir conmigo. Yo tengo que seguir así como tú me ves ahorita, en este momento. Creo que esa es la clave de eso. Maravilloso. Estoy aquí extasiada. Ahora, fíjate una cosa. Tú me hablaste al principio de algo fundamental, que decías que no hay inmediatez en el proceso. Y a veces ¿Perdón? nosotros, inclusive, no hay Repíteme. inmediatez. Ok. Tú hablabas al principio de que no había inmediatez, que todo era un proceso de maduración. Esa Ujú. maduración la podemos alcanzar paso a paso, ¿verdad? O sea, siendo Eh, coherentes día a día con esa decisión. ok. Veo que tú eres una poderosísima coach. Eh, Estoy en fíjate, la te voy a ICF. poner, sí, te voy a decir algo fundamental. ¿Qué contribuye a esa decisión? Fíjate, yo tuve que ver otras personas que tenían adversidades y que manejaron bien las adversidades. Yo tuve que leer el libro de Andrea Bocelli, tuve que leer el libro de Nick Vujicic. Ellos dos representan para mí una influencia muy positiva. Y más mi decisión propia, tomando en cuenta que yo, bueno, si ellos lo hicieron, porque yo no, ¿sí me entiendes? Entonces, si hay factores internos y factores externos que influyen a tu decisión, y eso lleva tiempo. Y cuando te digo tiempo, está en ti cuál es el tiempo que le quieras poner. Porque recuerda algo, Carolina, aquí es importante tomar en cuenta
la armonía entre el sentir, entre el hacer, entre el poder y entre lo que tengo. ¿Por qué? Porque esa armonía tiene que estar coherente desde el punto de vista emocional, ya que el cerebro, a través del límbico, que es un... Nos destacamos en eso porque el cerebro, nosotros por naturaleza somos seres muy emocionales y aquí entra un proceso de clave. Ustedes recuerdan la fórmula 10% 90, ¿correcto? Ujú. Correcto. ¿Sí? Aquí juega un papel importante. Cómo está tu emoción, cómo te sientes en la emoción y la acción que genera, la vas a completar con esa actitud. Si es negativa, entonces volvemos al primer escenario que pusimos de ser rechazado, te bloqueas automáticamente en la resiliencia. Pero si eres positivo, la afrontas, la tomas como lucha y estás aceptando, quiere decir que la internaliza y tienes el tiempo. Entonces, hay muchas cosas que están ahí. El tiempo y la capacidad tuya que te va a generar para determinar y aceptar lo que tú estás manejando como adversidad. Ok, vamos a leer algunos comentarios, ¿te parece? ¿Perdón? Vamos a leer algunos comentarios, los leo. ¿Cómo no? Léelo. Torcuato, Torcuato Manso, gracias por estar presente. Gracias a todos los presentes. Esta es una conversación que nos ha nutrido muchísimo. Vamos a leer. Torcuato Manso dice, gracias por enriquecernos en el compartir de tu recorrido para llegar hasta donde tú has logrado llegar. Dora Mayurel dice, sueltan las cargas y elevan el presente y vivan el presente. El pasado no lo podemos cambiar. Se debe aprender a vivir con tus debilidades y fortalezas y aceptar como eres. Excelente. Williams Soto dice, el humor te ayuda a liberar la tensión. Te genera un estado que te ayuda a apartar cualquier pensamiento. Totalmente. Estoy de acuerdo con todo. Este, Excelente. Excelente. pienso, Sí, adelante. pienso que el modelaje, por ejemplo, nosotros en esta área, que es muy importante, cuando decidimos y nos trazamos como seres profesionales en el área de coach, también respetar los códigos, también, pero con mucha madurez, con mucha templanza y con mucha ponderancia a llevar ese estado emocional de un estado a otro, presente, pasado, y jugarlo. Porque aquí va a determinar si realmente tú, como persona, porque fíjate, no todos los coaches se hacen coach porque quieren, sino que hay algún elemento que lo hacen ser coach. Y cuando digo esto es porque realmente se sienten comprometidos porque les gusta este proceso, les gusta esto, internaliza. Sin embargo, ahí hay muchas particularidades que hay que tomar en cuenta, como por ejemplo la vivencia de una persona que he compartido con coach que también han vivido una resiliencia desde el punto de vista de un cáncer, desde el punto de vista de un conflicto, y esas son situaciones que también coayudan elementalmente al cerebro a tener esa actitud positiva. Y de eso se trata, de verdad que los elementos de positividad uno tiene que difundirlo y no quedarse con él, sino transmitirlo para que la gente pueda crecer y pueda verse en una perspectiva muy diferente a la que él cree que no tiene, pero si se la hacemos ver a través del coaching, creo que puede avanzar y ser próspero en las cosas que ellos decían hacer. Así es. Fíjate, que tú nos has hablado de los valores, nos has hablado del sistemas de apoyo, cuando comentas la relación que tienes tan única con tu hermano gemelo, y nos has hablado de ese modelaje cuando lees la biografía de Andrea Bocelli, y de seres que han vivido o viven un poco el proceso biológico, empático con tu proceso. Y es Uh fundamental -huh. esas tres, los valores, los sistemas de apoyo
y el modelaje. Ahora, para cerrar esta maravillosa conversación, que me siento muy honrada de haberte tenido acá en nombre de la ICF Venezuela, eh, un mensaje final que quieras darnos a todos los presentes, agradeciéndoles a todos por estar aquí. Bueno, mira, primeramente te agradezco a ti, Carolina, por esta invitación. Eh, Te ves una persona maravillosa y de verdad que todo lo que tú transmites por esto, eres tal cual porque te conocí y esto. Y a todas las Gracias. personas que están al lado o que están escuchando, simplemente la parte de coach no es elemental, hay muchas cosas. He conocido personas maravillosas que tienen Master Coach, que tienen Master en PNL, que tienen, en fin, no certificado, pero es un elemento también clave en este proceso que nosotros los coaches tenemos que estar estudiando. Por ejemplo, lo invito a lo que es la parte de analista transaccional, que también conozco de eso, y otra parte también que configura, que he interactuado con unos personajes que son maravillosos en la parte del conocimiento, que es la grafología, y la grafología es una técnica fundamental en un proceso. Fíjate, yo, a mí me gusta la parte de, yo soy líder coach, pero mi especialidad es la parte de coach organizacional. Yo tengo en esta parte de resiliencia, en la parte de coach organizacional, que es clave en el proceso. Entonces, ¿qué quiero compartir? Fíjate, este tipo de actividad, yo como persona, con mucho gusto de transmitir estos novedosos conocimientos y esas técnicas que lo ayuden a tener mejor efectividad, no solo en la vida personal, sino también en la organización. Entonces, puedes contar con este servidor para lo que sea y a todos los que están aquí, con mucho gusto, también pueden contar conmigo. Gracias, muchísimas gracias. De verdad, un placer. Gracias por tu humildad, por abrirnos el corazón, por abrirnos tu casa. Les doy las gracias a Gracias. todos los presentes. Quiero recordarles a todos que este es un espacio para ustedes. Gracias y muy, muy feliz fin de semana. Gracias. Gracias, José. Gracias. Chao.